lo de los 10 Y es mandamientos. el judío cristiano, pues es el no origen mentirás, de todo. no matarás, por eso yo me siento tan mal No desearás. con el mundo actual. Se miente para todo, para todo. Y se hace un daño bárbaro. Me entristece que una herramienta tan importante, tan útil, ese invento tecnológico tan importante como en el Internet, se utilice para... Se mienten noticias, se falsean noticias, se miente, se inventa todo. Sí, todo. mucho. Pero ¿cómo se daña? Oye, y ahora que me decías cuando publique mi biografía, ¿estás trabajando en eso? ¿Una autobiografía? Estoy trabajando en ¿O eso, en tus aunque es memorias, difícil, o...? porque hay momentos de mi vida muy difícil, cuando empezamos a andar de casa en casa, cuando decidí, después de que muere mi abuela, yo vivía con una tía y decidí por emergencia, que no quiero decir cuál, pero que Salirte viviríamos de ahí. solos, y me presionaba mi hermano y mi hermana también. Ya, no, ¿es lo que me estoy imaginando? ¿Cómo? ¿Algún tipo de abuso? No precisamente, pero abuso. Padecimos mucho. Ninguno era malo, pero vivía cada una de mis tías circunstancias, propia ¿qué te diré? realidad. Problemas existenciales, circunstancias muy difíciles de su vida. Una tía tenía 6 hijos y llegamos 3, le mandan 3 a cuidar. Si no podía con los 6 hijos, más el trabajo que tenía que hacer para el marido en Estados Unidos, que tenía otra mujer, se sentía subestimada. Luego otra tía, por el estilo, y mi tía Rosa, la que amé mucho y la admiré mucho, pues también era una época muy difícil de su vida cuando llegamos y no le quedó otra más que tenernos ahí. Entonces, había violencia verbal, en algunos lugares hubo violencia física, porque además así se usaba. Sí, claro. A los hijos los educaban con el cinturón. Cinturonazo. Con el cinturonazo encima. Y entonces tú tomas la decisión por ti, por tus hermanos, de irse a vivir solos. Sí, fuimos muy felices los 3, aunque éramos muy pobres. Yo era secretaria, porque no tenía otra herramienta. Yo tuve que, saliéndole del internado, cuando fuimos al internado fui feliz ahí, pero salí del internado y tuve que trabajar. Mi tía me dijo, yo no puedo mantenerlos. Si tus hermanos van a estudiar, alguien los tiene que mantener. Y mis hermanos sí estudiaron. Yo cuando ya pude, yo estudié siempre, toda la vida he sido inquieta. En el Museo de Antropología hace muchos años existían cursos, diplomados, sobre muchísimas cosas, y me metí en diplomados que inclusive no tenían nada que ver cuando ya era yo estudiante de arte dramático. Ya. ¿Dónde estudiaste tu arte dramático? En los 60s. Entré en el 67. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Perdón, no te oí bien. No importa. En el Instituto de la ANDA. En el Instituto de la ANDA. Okay. Entonces estaba de director Andrés Soler, que pocas veces lo vi, pero luego llegó Luis Jimeno, que es alguien a quien le agradezco muchísimo, a él, a André Moró, les agradezco mucho. Pero además eres una gran escritora, ¿no? Pero ellos me enseñaron mucho. Recuerdo el momento, sabía cómo era grande la gente. Mira, con los años llega la sabiduría, que es un gran tesoro. Pero debo decirles algo. La sabiduría y la experiencia nos llega cuando ya no nos sirven para nada. Para nada. Esa es mi teoría también. Ya no tienes ni fuerza, ni ganas, ni ánimo de nada y ya eres sabia. Ni te acepta sabia. nadie porque eres vieja. Claro. Nadie te da trabajo porque eres vieja. Llega muy a destiempo, es Luego, resulta que tengo un cúmulo de saber guardado. Pero si yo pudiera vender todo lo que yo sé y hubiera alguien interesado en comprarlo, madre mía, sería multimillonaria en dólares.
Imagínate. Por eso tienes que escribir tu libro. ¿Cómo? Por eso es que tienes que escribir tu libro. Me Yo sé están que debe... pidiendo, me insisten mucho en las plataformas, No, y las editoriales. en biografía. Para hacer una bioserie. Sí, ¿Y pero no quieres? Estoy escribiendo. Hay que luchar mucho con ellas. Para empezar, para que no me obliguen a tener el equipo. Te ponen un equipo y un equipo joven. ¿Qué sabe de los 40 y los 50? Okay. Y sobre todo en un pueblo de Zacatecas. Ok. Sí. Oye, ¿qué pasó con la bioserie de Roberto? Mira, no sé muy bien. La última vez que nos vimos hace como 2 meses, que le pregunté a bocajarro, le dije, a ver, ya dime para saber qué le contesto a los medios. Me dice, es que está en proceso. Yo no sé realmente qué estén haciendo. Si está en proceso, sé que él no lo debe decir. Si tiene un convenio, un contrato ya con alguna plataforma, tampoco lo debe de decir. Es parte del contrato que se hace. En español se dice secrecía, no una palabra muy larga que usan, acuerdo de confidencialidad. Sí, ya, secrecía. Se dice secrecía. Entonces no lo puede decir. No lo puede decir. No lo puede decir, pero pues algo iba a hacer con Televisa, la bioserie. Yo supongo que van a hacer algo, porque los medios, todo el mundo me pregunta, en fin, pero... Ahora, si hacen su bioserie, pues tú tienes mucho que contar, ¿no? No, yo sé de Roberto hasta de sus padres, lo que nadie sabe, hasta de sus no padres. Solo eso, pero... Porque él me contaba, así como yo le 40 contaba años de muchas vida cosas, juntos, ¿no? Sí, muchas cosas de mi vida se las contaba. Así él me contaba. Conozco toda su infancia, conozco mucho de sus padres, por todo lo que platicábamos. Sí, no, pues además fueron 40 años. ¿Quién puede conocer mejor a Roberto? Y pues me piden eso, pero es muy traumático. Hay partes de mi vida que sí son traumáticas, que sucedieron cosas que no es culpa de nadie. Y cuando empezamos a vivir solos, tuve gente muy buena, siempre hubo en mis distintas etapas gente muy buena. En la escuela hubo muy buenos maestros. Me acuerdo cuando Luis Jimeno me dijo, ¡Ey! ¿Por qué volteas si acabas de descubrir que vas a voltear? Primero voltean los ojos y luego Claro. Cuando estás actuando, primero voltean. Lo recuerdo exacto. Recuerdo el momento porque yo hacía muchas cosas menos comedia. Pero se dio cuenta de cómo era mi carácter y me dijo, yo sé por qué no haces nada de comedia. Dice, es que la comedia es muy difícil y tú no tienes tamaños. ¡Uy, qué res! Ya me imagino escuchando eso. Siendo una jovencita, el siguiente trabajo que puse y con mucho coraje fue comedia. Y me dice, muy bien, ahora vuélvelo a hacer, pero sin coraje. La comedia no es con coraje. Y luego con André Moró, después de eso, pues sí, ya puse Las Preciosas Ridículas, Las Mujeres Sabias, obras de Carlos Goldoni, en fin, porque André Moró nos daba teatro clásico. Claro, pero tú habías hecho teatro y luego llegas a la televisión. Le agradezco mucho a mucha gente. Por ejemplo, Sergio Bustamante, Sonia Furió y Carlos Bracho tenían una compañía de teatro. Sonia Furió es la de Yesenia, entonces yo llegué... Sonia Furió era Yesenia. Hacía muchísimo teatro. Pero, y luego en la telenovela hizo Yesenia, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Una telenovela Yesenia de La Gitana o no? Bueno, Sonia Furió hizo muchas telenovelas. Sí, a ver, chequenme. Hizo la de Gutierritos. Sí. No, Gutierritos no. ¿O sí? Pero hizo varias, porque era una mujer bellísima. Muy y luego en la bella, compañía, bellísima. Porque a veces ponían teatro clásico y todo, y a veces no iba tan bien. Y nos decía, porque yo era parte de la compañía, hacía papelitos, o si era necesario ser parte del montón, era parte del montón, no me importaba. Yo vivía feliz aprendiendo de todos. Entonces, pero además era estudiante y tenía trabajo.
Y en las mañanas era secretaria, no dormía. No, pues de todo. No dormía. Pero a porque esa en edad teatro se puede hacer de ensayábamos todo. A esa edad todo se puede. Pero aparte, siempre he sido hiperactiva. Aún ahorita. Me desespera que mi servidumbre camine más despacio que yo. Entonces, mira. Sí, mira, qué bárbara, y taconzotes. Y la pierna. No, ya vi la pierna, qué bárbara. Mira. No, y ahorita no he calentado. ¿Diario haces ejercicio? Sí, tengo un entrenador además. Hice ballet también mucho tiempo. Tap, estudié tap. He hecho mucho en mi vida, he sido muy inquieta. Oye, ¿y de qué vives ahora, Florinda? Vivo de mis rentas, fui muy emprendedora. Estando en Chespirito ahorré un dinero y tuve taquerías. Cuando las taquerías de tacos de bistec empezaban. Ok. Y como no las podía atender, y en una de las taquerías, la que estaba en División del Norte, el que se encargaba, el taquero, me entregaba de aquellos 8,000 pesos mensuales. Y entonces, pero luego descubro que él, con mi taquería, había adquirido el dinero suficiente para poner su propia taquería. Enfrente, en la misma avenida, unos metros más adelante. Dije, no, esto no es lo mío, y las traspasé las dos. Okay. O sea, con las dos gané mensualmente, que los encargados me entregaban cantidades. Okay. Pero a la vez cuando las traspasé gané, guardé ese dinero. Cuando es mi primer trabajo en el despacho de joyeros, hubo quien me enseñara a invertir. Todos los vericuetos, todos los intríngulis de la bolsa. Invertiste en la bolsa. Y cuando ya tuve dinero después de las taquerías, invertí. Con las giras de Estados Unidos, de toda Latinoamérica primero, antes de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, guardé dinero, entonces invertí en Estados Unidos. Y poco a poco, de hecho, yo era metedólares. Primero tenía cuenta de dólares en México, pero cuando lo de López Portillo, mira, al país nunca le ha ido bien con los López. Cuando el problema de López Portillo, yo tenía una cuenta en dólares de 258,000 y tantos dólares. Que era mucha lana en esa época. En esa época sí, de las giras, que eso no era de Televisa, las giras que hacíamos con del programa, a raíz del programa Chespirito. Sí. Y tenía para mí, para mis hermanos y para las giras, para ahorrar, porque soy de otra época, soy de la cultura del ahorro. Entonces, pues, qué bueno. Entonces, cuando vino lo de López Portillo, de esa cantidad que tenía, me entregaron $75,000. Sí, sí, sí. Me los convirtieron en nada. Y luego la tarjeta American Express no te la aceptaban en ninguna parte del mundo, la mexicana. Entonces tuve que esperar otras giras para poder ir a Estados Unidos. Antes se podía viajar con los dólares sin que hubiera problemas. Depositar allá y sacar una tarjeta American Express allá para poder viajar. Ya. Oye, y si vives en Cancún. Pero aparte, siempre he sido emprendedora y compré bienes raíces. Bueno, y Roberto te dejó lana, ¿no? ¿Cómo? Roberto te dejó dinero. No. ¿No? Y a todos los hijos se les pagó escuelas muy caras, se les pagaron vacaciones como quisieron, se les compró casa cuando a cada uno que se iba casando, se les compró casa. Pero yo también me habría sentido muy mal. Yo soy rara, porque yo fui cabeza de familia. Siempre he sido proveedora. Entonces, invertí en las obras de teatro. Y me fue muy bien, tanto con Títere como con 11 y 12. Oye, y en algún momento ibas a ir a Broadway, ¿no? ¿Cómo? Broadway estaba en tu camino, ¿no?
sigue estándolo. Y Ken Davenport, que es el último productor que tuve, le encanta la obra y me sigue esperando y me sigue comunicando. No tengo dinero ya. O sea, vivo de mis rentas porque con lo que... Bueno, pero tienes la casa de Nueva York. No, eso el departamento. No es casa. Es un departamento que si en Nueva York no hay casa. No, pero lo sigo pagando mensualmente. Fue una hipoteca. No, yo soy... Pero se renta. Yo soy aspiracionista. Está bien, muy bien. Se renta. Y sigo aspirando a más. Claro. No la rento. Ok. No, los condóminos son... Ok, pero entonces tienes la de Cancún y tienes la de aquí de la Ciudad de México. Sí, pero tengo que es una casa muy grande. Sí, mi estándar de vida es alto. Tengo propiedades de las que he vivido de esas rentas. Pero, desgraciadamente, la situación en el país está muy mal y tengo 2 propiedades vacías porque las empresas van cerrando. Sí, ¿en dónde las tienes? 2, no, tengo 3, pero 2 que están sin rentarse y eso me está metiendo en apuros y estoy tomando de la reserva. Por eso me enojó tanto lo de los $20 millones. En fin, que 2 están en la San Rafael, en Edison, no sé, 4 calles antes de llegar a Insurgentes. Pero una de ellas es un edificio, son muchas oficinas, no son casas que rente. Otra, la que sigue la renta y sigue con lo que me sigue entrando, está en Avenida Coyoacán. Me la renta desde hace 22 años. Una empresa japonesa. Ok. Que son... ¿Y la del Valle? La que tienes en la colonia del Valle, ahí te quedas cuando vienes a la Ciudad de México. Sí, pero esa es la casa de nuestros sueños. Sí, Era la casa de los sueños de Roberto. Pues es una casa grande, divina, pues, ¿no? El terreno no es tan grande y puede que la casa no lo sea tanto, pero soy muy hábil. Siempre he estado en las construcciones o remodelaciones de mis casas, de las de mis hermanos. Quedó preciosa. Algún día tienes que ir a verla. Sí, invítame. Y pero además recorto sobre los planos, sobre todo los muebles, como los voy a poner en cartón. Y yo nunca he tenido una sala de línea. Exacto, es mandada a hacer. Me gusta coordinar, tengo muchas antigüedades, tanto en Cancún como aquí. Y ahorita estoy pasando un apuro en Cancún porque allá me cuesta mucho la electricidad, pero bueno, los muebles. Si yo tengo que poner un mueble que me gusta o que va de acuerdo con la decoración que voy a hacer, con el estilo, por ejemplo, un sillón Berger, es hermoso el estilo Berger, pero son muy grandes. Nadie necesita tanto espacio para sentarse. Entonces, mando a hacer con una escala menor todo. Y cuando compré para esta nueva casa, de una sala hermosa, compré nada más el love seat y 2 sillones. Unos taburetes que eran como accesorios en recámaras, los compré en Chipendale, pero, no sé. Es muy ecléctico, muy ecléctico. Sí, así es lo que yo hago. Interesante. Pero dentro de una línea, de un estilo. La casa de México es un art déco muy francés, es muy al estilo francés. No era así, porque había sido de un alemán, fue hecha en 1939, pero parecía búnker. y la cambiaste. Otro mundo. Oye, alguien me está diciendo aquí, según lo estipulado por Chespirito, cualquier proyecto que incluyera su imagen o personajes tenían que ser revisados por ti, por su esposa Florinda Mesa, ¿sí? No, es que en el testamento aparezco con una figura, un equivalente como a una curadora. Él sabía que nadie conocía su estilo, su propiedad literaria, su literatura, su estilo y sus personajes. Sabía que nadie los conocía como yo. Por eso yo le agradezco haber aprendido ese know-how. Y se nota ese know-how si tú ves las cápsulas de Chimoltrufia. Sí. De las cuales
Una, la del avión, hasta me la robaron y alguien la registró como suya, el video. Ah, ok. Es que tiene como 3 millones de vistas. Y yo no tengo ni enlaces, ni comerciales, ni anuncios, ni nada. O sea, los